Bienvenidos a todos los que están por Zoom. Hay dos cosas que es importante que tengan también con ustedes casi todo el tiempo cuando damos la clase. Les muestro cómo pueden ver estos materiales, que es, uno es la regla del Tanaj y otro es la No se te tabla ve la cara, de Shmuel. los reyes. Les comparto pantalla, si ustedes van viendo cómo pueden ver eso. Acá estamos. Van a la página tanaj.org/gráficos. ¿Está bien? El que estuvo la vez pasada ya sabe, el que no pueden ver acá. Van a tanaj.org/gráficos. También ustedes, los que están acá, si quieren ver cómo compartir con otras personas. Después que fui a tanaj.org/gráficos, un segundo, me envía a esta página y acá voy pasando. Lo primero que tenemos acá, voy a ponerlo un poco más grande, está muy chico acá. Lo primero que tenemos acá, ven acá esta regla, tocando acá la misma, le hago doble clic y se me abre el archivo PDF y es lo que tenemos, la regla del Tanaj. Hoy ya vamos a hablar que acá lo que dijimos otras veces es que, segundo lo voy a poner más grande, y así ustedes lo pueden ver acá en la pantalla, ¿no es cierto? Lo que tengo acá, no les tapo, no, no les tapo. Perfecto. Entonces, acá lo que tenemos, sí, nosotros estamos, que acá tenemos todo el Tanaj dividido, como habíamos visto en otras veces, en, en 6 partes principales: el comienzo, los patriarcas de Egipto a Canaán, asentamiento, reinado y retorno a Sion. Y tenemos los personajes principales, entonces ahora estamos, que acá van de acuerdo a la época. Elías, pasarle a Orit también esto, que tenga. Eh, entonces, y también la reglita. Entonces tenemos los personajes principales, que son los que... un segundo, acá. Sí. Tenemos los personajes principales, estamos en la época de Shlomo. Y fíjense, lo que vamos a hacer hoy, ya vamos a empezar a hablar en parte del primer templo, aunque no es el capítulo de la construcción del primer templo, pero tiene algo que ver con nuestro capítulo. Entonces estamos en los comienzos de la época verde que viene acá con el reinado. Y fíjense algo que es importante, también nos muestra aquí abajo, ven que hay coronas, que estos son los imperios que dominaban. Entonces ven Egipto, filisteos, y con Shlomo también empieza como una gran fuerza militar que está a la par de Aram, de Asiria, Babilonia y Persia, que eso es lo que vamos a ver. Ahora, muy importante también, vamos a la segunda parte de la reglita, o sea, la damos vuelta. Ustedes también la pueden dar vuelta a la reglita. Y algo que es muy importante, fíjense, nosotros dijimos que estamos acá en la época, en el verde, que es la época del reinado. Fíjense acá, Shira, si no, lo mismo lo tenemos acá. Eh, entonces tenemos la época del reinado y acá nos dice que estos materiales lo tenemos en el libro de Reyes. ¿Está bien? Esperen que voy a hacer algo acá que les va a ayudar a los que están en la casa y los que están acá también, para que vean un poco mejor. Creo que es así. Sí. ¿Ven acá el punto rojo? ¿Está bien? Entonces tenemos acá el reinado y nos dice, si voy para abajo, que encuentro materiales en el libro de Reyes. ¿Está bien? Pero fíjense, hoy vamos a ver también, aparte de lo que estudiamos el libro de Reyes, los últimos 2 capítulos de Crónicas. Si voy acá a Crónicas, fíjense, Crónicas es un libro que tiene materiales de todo el Tanaj. ¿Ven acá la línea? Abajo, lo que estoy marcando acá. ¿Ven acá Crónicas? Crónicas empieza acá, o sea que abarca todos los periodos del Tanaj, que es Divrei Yamim. Y fíjense, donde termina Crónicas 1, que empieza a cambiar el color a Crónicas 2, es también con el comienzo del reinado, entonces también vamos a ver cosas acá. Algunas cosas a veces se pueden comparar con Salmos, que son cosas de David, pero eso es como pequeña introducción, ¿está bien? Esta era la hoja 1 que les decía. La,
La otra hoja que quiero que vean, la otra hoja que quiero que vean está acá y que es la de Reyes, que es la que tenemos acá. ¿Está bien? Que también es importante que nosotros estamos, fíjense, en esta hoja, estamos en el periodo de Shlomo y nos dice acá que del capítulo, ven aquí, otra vez me voy a poner acá que puedan ver, aquí al costado. Y ven que acá tienen de Reyes 1 al 11, es el periodo que estamos en el reinado de Shlomo, y acá es la época que el reinado está todo unido y tenemos como evento central, ven que acá tenemos al costado la construcción del primer templo, que hoy también vamos a ver algo ya de eso. ¿Está bien? Bueno, esto es como primera introducción y otra vez llegué a todos estos gráficos, les había dicho, poniendo acá tanaj.org/gráficos, los reenvía a esta página que estoy mostrando, que era lo que veíamos, que era lo que estábamos viendo acá. Algunos de los gráficos también tienen videos que explican cómo usarlos, ¿está bien? ¿Listo? ¿Empezamos? ¿Estamos? Bueno, ¿Puedo hacer una bueno. pregunta, no? Eh, listo, entonces el capítulo que vamos a ir hoy es el capítulo 2. Estamos en Melahim Aleph Perek Bet. Acá vamos a poner los psukim, los versículos en hebreo, como hacemos siempre, y vamos a empezar a estudiar. ¿Ven bien? Sí, se ve, ¿no? Un poquito más grande, se los voy a hacer, y así lo van a ver un poco mejor. ¿Bien? Dice así, Vikrebuye David Lamut, Beitzavet Shlomo Beno Lemor. O sea, se acercaron los días de David, en los días que él iba a morir, y le dijo a su hijo Shlomo, Anoji olech bederech kol haaretz, vechazakta ve'aita leish. Yo voy por el camino de toda la tierra, o sea, voy por el camino de la vida, y el camino de la vida es que la vida tiene un fin. Eso es lo que le está diciendo David en otras palabras a su hijo. Y a su hijo también le dice que se tiene que fortalecer y tiene que ser un hombre. Hoy en día, cuando a un niño le dicen tienes que ser un nuevo hombre, se imaginan que le están diciendo que tiene que ser fuerte, ¿no es cierto? Pero cuando acá dice Beaita Leish, muchas veces en el Tanaj, sí, se habla de un ish, de alguien que es como alguien importante. Hay otros lugares en el Tanaj, acá dice el comentario, dice Rashi, Kol anashim shebamikra lashon hashivut. Cuando dice así, ish, dice Rashi que habla de personas importantes. Y por ejemplo, hay un pasú que dice, Begama ish Moshe gadol meod. También el hombre Moshe es alguien como muy grande. Y bueno, hay otros psukim más, pero ahora no vamos a entrar en eso. Y acá, qué le dice David como primera cosa? Dice, Beshamarta et mishmeret Adonai Eloheja, lalejet bidrachav, lishmor chukotav, umitzvotav, mishpotav, ve'edotav, kakatu betorat Moshe. Y ahora vamos, esta es la primera parte del pasuk. Ahora, ¿qué es lo que qué le está diciendo David a Shlomo? Que tiene que cuidar y tiene que ir por los caminos de Dios, pero ¿qué tiene que cuidar? Hukotab, sus leyes, mitzvot, mishpatim, beedotab. O sea, hay cuatro cosas distintas que le está diciendo David a Shlomo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tratar de ver cuáles son las diferencias. Qué es un hok? También los que están por el Zoom pueden hablar, si quieren participar o quieren decir algo. Un hok Sí, ¿qué es un Tiene que ver con Jukim es Edut y una orden de Mishpatim. Hashem que no se puede entender, que no tiene explicación. Najón? Entonces acá Shira nos está diciendo que hok
Es una orden de Hashem que nosotros no sabemos la razón. ¿Está bien? A veces se puede tratar de llegar a entender, pero la Torá no nos dice la razón y no es evidente para todo el mundo cuál es la razón. ¿Está bien? Eso es lo primero. Los tipos de Después mitzvot, nos Hukim, dice Meut y mitzvot. Sotim. Mitzvot, sí, son cosas que sí las entendemos, pero si no nos hubieran dicho, no las cumpliríamos. Por ejemplo, nadie cumpliría pesas como lo cumplimos, como lo cumplen los judíos. No hay ningún pueblo en el mundo que festeje la fiesta de la primavera y la libertad, ¿sí? Absteniéndose de comer durante una semana entera hametz y limpiando toda la, toda la casa o limpiando todos los utensilios y haciendo todo lo que había que hacer. Y después dice, Mishpatav. Mishpatav son las leyes lógicas, por ejemplo, no asesinar, no cometer adulterio, no robar, que son todo tipo de respeto a los padres, que esos son. Y Edotav puede ser que haya un poco de dificultad de entenderlo. Vamos a tratar de ir acá a la misma página del sitio, pero en Eduyot, lo que hebreo, hicieron los a ver si patriarcas, nosotros encontramos repetimos. qué significa Edot, porque si te está diciendo tienes que cumplir esto y esto, ¿qué quiere decir? Que cada una de las cosas tiene otro sentido. Shmuel, Entonces vamos a tratar de ir ahí. Entonces Shmuel. vamos a tratar de ir ahí. Voy a la misma página, pero vamos al hebreo con los comentarios, a ver qué nos dicen los comentaristas de estos. Vamos a abrir vamos acá. Para los comentarios. Eh, al título, Shira, lo único que dejé es atanak.com en vez de todo lo que viene después. Y voy acá a Melahim Aleph, voy al Perek Bet. Ahora, acá me deja que le pongan los comentaristas. Vamos a ponerle ahora los comentaristas en un segundo más, cuando se nos abra. Acá se nos abrió y ponemos Parshanut y vamos a tocar al versículo 3, que es el que estamos hablando. ¿Está bien? Entonces acá nos dice lo siguiente. Vamos a ver si encontramos que alguno, qué es lo que nos dice. Acá el comentarista Metzudat David, ¿sí? Que es que estábamos buscando, nos dice lo siguiente. Mishpatab, sí, acá por ejemplo dice, vamos a ver todo lo que va diciendo el comentarista Metzudat David, que acá dice, Jukotab, mitzvot shelonit galuta mehem, bema que joku gezerá, que es lo que explicamos acá. O sea que Jukim son las cosas que no sabemos el tam, el sentido, y que son como un decreto. Las mitzvot, acá explica Metzudat David, que es acá lo que es entre Ben Adam la Makom, o sea, entre la persona y Dios. Después explica Mishpatab Mashe Ben Adam le Javeró. ¿Está bien? Así lo explica el comentarista Metzudat David. ¿Y qué es Edotav? Que era lo que un poco más difícil. Dice, Ema mitzvot asher tameem leaid al niflaot Hashem que Shabbat umuadeh Hashem beadomim. Dice que son las mitzvot que vienen para dar testimonio a las maravillas de Dios, como el Shabbat, que el Shabbat a que viene a dar testimonio que el mundo fue creado, ¿no es cierto?, en 6 tiempos, en 6 días, y el séptimo día, o sea, el Shabbat viene y te habla del mundo. Los Moadei Hashem, que son los Hagim, te vienen, cada uno de los Moadim vienen principalmente porque Hashem hizo algo en esos Moadim. Está bien, Pesach, la salida de Egipto. En Shavuot, la entrega de los Aseret Dibrot en Al Sinai. ¿Sí? Sukkot, el acompañamiento que había de las nubes de gloria que había en el desierto. Eso es lo que él explica, el Metzudat David, así explica Edotav. Vamos a ver si hay otro comentario acá que nos va a ayudar. Voy de nuevo acá.
Voy a ir de acá. A ver, voy a ir uno por uno. A ver si hay algo más. Y si no, nos vamos a... El Malvin, que es otro comentarista, dice, un segundo, acá. Dice Dotab, mitzvot meidim al chidush olam, que son los edot, o sea, los testimonios, son las mitzvot que nos hablan que el mundo se renueve. Y dice lo mismo que el otro comentarista, que dice que el Metzudat de David, porque dice Beyetziat Mitzrayim, como el Shabbatot bemoadim, bejadome. ¿Está bien? O sea, dice lo mismo. Entonces, esas son las cuatro cosas que le indicó, que le indicó el rey Shlomo a su hijo David, que Su hijo tenía Shalom. que, a su hijo Shlomo, fija, le dijo David a su hijo Shlomo, eso es lo que le dice que él tenía que cumplir. Entonces, fíjense, lo primero que vimos que le dice David a Shlomo, cuando lo quiere decir y le quiere enseñar cómo ser rey de alguna manera, son cosas que tienen que ver con su relación con las mitzvot. Fíjense, como hay veces, muchas veces, cuando uno habla, uno tiene que ser, o nosotros decimos, hay que ver dónde uno pone el énfasis, ¿no es cierto? Donde uno pone el dagesh. Y muchas veces, cuando uno tiene que decir muchas cosas, a veces las cosas importantes uno las dice al principio. Al final uno no sabe si la gente lo sigue escuchando. ¿Está bien? Y esto es lo que primero dice David. ¿Y por qué? David acá le explica por qué a Shlomo era tan importante. Y acá le dice, le man taskil. Taskil, hoy en hebreo, taskil es ascalá. Ascalá es como estudios, pero en el Tanaj es tatzliach. ¿Está bien? Le tatzliach es tener éxito. Le man taskil et kol asher taseh, para que tengas éxito en todo lo que hagas, bet kol asher tifnesham, y todo lo que vayas ahí. ¿Saben? Continúa acá y le dice David a Shlomo, Lemani Akim Adonai et dvaro asher diver alai, para que Hashem cumpla lo que me prometió. O sea, si tú, Shlomo, quieres recibir todas las promesas que habían de Hashem, nosotros tenés que ir por este camino, porque una de las condiciones era lemor imishmeru baneja et darkam lalejet lefanai beemet bechol lebabam ubechol nafshecham ubechol nafsham. Vieron que en el Shema Israel decimos bechol lebabeja ubechol nafshecha. ¿No es cierto? Que hay que ir por los caminos y las mitzvot de Hashem con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra vida. Y acá dice, David le dice a Shlomo, o sea, que todas las promesas es la condición de que si van a cumplir el camino este con todo su corazón y con todo su nefesh, con toda su alma. Lemor lo ikarele haish meal kise Israel, o sea, para que el reinado de David continúe, también de qué dependía en base a esto, Raf, ¿posso fazer uma pergunta? de que, Poner el corazón y el alma en las pero mandamientos. ¿quiénes Shira tenía que poner el corazón y alma? El rey. No, no el rey, Todo Israel. todo Israel. O sea, sí, o sea que todo esto iba a ser, y Mishmeru, ¿qué le fue dicho? Se puede decir, es una buena pregunta, si era solo el rey o todo Israel. Yo pienso que es todo Israel, porque en el Shema Israel es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ve'avta et Adonai Elohecha, bechol lebabcha, bechol nafshecha, bechol meodeja. ¿Entienden? Que es algo que se le dice a todo el pueblo de Israel. Y es una buena pregunta cuando se le dice a David y Mishmeru Baneja, cuando cumplen tus hijos, pero nosotros sabemos que en el Tanaj generalmente se habla que el mérito tiene que ser de todo el pueblo de Israel. O sea, no es que esto puede ser solo algo bueno o malo para el rey. Un segundo, voy a cerrar acá el WhatsApp que no haga ruido. Rápido. Oh, Esperen un segundo. rápido.
Eh, Esto es lo primero. Ahora, antes de ir a lo que sigue, que es cómo había que actuar cómo Shlomo le dice a David de cómo había que actuar en general con todo tipo de personas, quiero irme a otro capítulo, porque acá le empieza a hablar de personas, le habla de Joab y le habla de otras personas. Antes de ir a eso, los quiero llevar a muy lejos en el Tanaj, pero habla de la misma época. Voy a ir a Crónicas y vamos al capítulo 28. O sea, cuando uno estudia Tanaj, es como cuando uno estudia Gemara. Muchas veces no es correcto hacer una lectura lineal y esperar que todo está escrito en el mismo lugar, sino que a veces es lo bueno ir de un lugar a otro. Eso se llama ¿Eh? Mara. No, en la Gemara la gente está acostumbrado que cuando están hablando de un tema, quieren demostrar algo, le traen demostración de otro, o le traen demostración de todo tipo de psukim del Tanaj, pero para eso hay que ir a los psukim y verlos. Fíjense, Mara. no, 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 no. La actividad se llama de ir a Makvilot, que se pueden decir, que son paralelos, fuentes paralelas, ir a una Makvilá. Eso se llama. Hay un libro que incluso que se llama Makvilot Bamikra, los textos paralelos en el club. ¿Cómo empieza Divrei Yamim, Crónicas 1, el capítulo 28? Micael David et kol sarei Israel, et kol sarei Israel, sarei Ashvatim, sarei Machlakot, Ameshartim et Amelech. O sea, David trae a todo su gobierno. ¿Está bien? Y a todos los generales, sarei Alafim, sarei Meot, besarei kol Rehush, los encargados, o sea, todo el gobierno los trae a Yerushalayim. ¿Ven que acá dice Yerushalayim? Los trae a Yerushalayim. Se levanta David, dice, en Divrei Yamim David siempre está, o casi siempre está escrito con Yud. Nosotros estamos acostumbrados a escribirlo Dalet, Vav, Dalet. En Divrei Yamim está escrito así, que es lo que se llama Tib Malé. ¿Y ¿Está bien? por qué es así? ¿Se sabe? La Porque fue escrito diferencia. mucho después el libro Divrei Yamim, por lo menos que fue escrito y tiene cosas de la época del Segundo Templo, cuando en lo que nosotros estamos hablando, por ejemplo, lo que estudiamos hasta ahora, el libro de Shmuel. El libro de Shmuel, de acuerdo a los Jajamín, fue escrito por Shmuel Anabí. Shmuel Anabí vive 400 años, prácticamente 400 años antes de la destrucción del primer templo. Y este libro está escrito como 500, o sea, que lo escriben todo el Divrei Yamim. Puede ser que muchas cosas venían de antes, pero que se lo escribe, se lo recopila y se lo cierra, tiene como 500 años después. Entonces, 500 años después de Shmuel. de Shmuel, sí, el libro de Ibrahim, sin duda, o más incluso puede llegar a ser el final Dentro de Jeremías. es de la época de Israel y Nehemías, es de esa época. Tengo que fijarme bien, pero es de la época del segundo templo de Ibrahim. ¿Se sabe quién lo recopiló? No, no se sabe exactamente quién fue, algo que cuando me acuerdo estudiamos en Barilán, que estudiaba Tanaj, el profesor nos había dicho que es un libro, por supuesto, que tiene la visión de la tribu de Yehudá, porque es la tribu que quedó. Está bien, tomen en cuenta, o sea, cuando habla de Israel y de Yehudá, habla muy de Yehudá porque es la tribu que quedó, y muchas veces está muy del lado de David. O sea, cosas que en el libro de Shmuel o en Melahim a veces no parecerían ser que están del lado de David. En Divrei Yamim hay una visión más positiva. Hay algunos que explican porque Divrei Yamim quiere traer un mensaje un poco más educativo, y hay veces algunos libros del Tanaj a veces quieren traer algo más técnico, una cosa, pero a mí me pareció que era muy bueno completar con esto. Vamos a empezar con una parte, después vamos a volver. Dice, Vayakom David Amelech al Raglab, Vayomer Shmauni Achai, ve a mí, sí, que me escuchen mis hermanos y mi pueblo. Anim Levavi Libnot Bet Menuchal Aaron Brit Hashem. O sea, yo quería hacer una casa, un santuario para que ahí descanse el Aarón, o sea, el arca del pacto de Dios.
y que sea el lugar, y dice, Beajinoti Livnot. Hice los preparativos para construir, dice David. Beelohim amarli lo tibne bait leshmi. Y dice, Dios me dijo, no me hagas, ¿sí? No me hagas una casa para mí, por mi nombre. Kish milhamota bedamim shafachta. Porque eres un hombre de guerra y derramaste sangre. Se le está diciendo acá a David. Y continúa acá David diciendo lo que Hashem le dijo. Vaifjar Hashem Elohei Israel, vi mikol bet avi liot lemelech. Sí, Hashem me eligió a mí, de toda la casa de mi padre. Si se acuerdan, cuando lo eligen a David, van a un hijo, a otro hijo, ¿sí? Y se lo elige ahí. Y David continúa. Y acá finalmente dice que Hashem le dice a él, Vayomer li, o sea, Dios, Hashem le dice a David, Shlomo binja uivne beiti, bechatzotai ki bajarti bo li levem. Shlomo va a construir porque él lo elegí como un hijo, ¿está? Entonces continúa acá David, que ahora no vamos a estudiar todo lo que trae este capítulo, y dice así. Nuevamente el legado espiritual de David, cuando está por morir, Beata, Leene Kol Israel, y ahora Kal Hashem, Beosne Eloenu, Shimbru, Bedrishu, Kol Mitzvot Hashem. Sí, acá dice, vamos a ponerlo acá de nuevo. Acá le dice él que cumplen, que cuiden todas las mitzvot de Hashem, Leman Tirshut Haaretz Tová, para que ustedes puedan heredar la tierra. Y acá, ¿qué le dice David a Shlomo? Beatá Shlomo bni, da et Elohe avija, conoce al Dios de tu padre, beabdeu belev shalem, sírvelo con corazón completo, benefesh hafetzá, con un alma también que quiera hacer eso, kikol alevot doresh Hashem. Hashem se fija, dice, en los corazones. O sea, Doresh es investiga. ¿Está bien? La drashá, que hoy en día se traduce como el discurso rabínico, viene porque el Lidroshet Apsukim era investigar los versículos. De ahí viene el Midrash, la palabra Midrash también en hebreo, que conocemos, ¿no es cierto? La gente piensa que es una historia, una agadá. El Midrash dice, todo el Midrash originariamente era investigar los psukim, investigar qué me dicen los psukim. Es más, el primer Midrash que tenemos, que lo llamamos como libro del Midrash, no es de historias. Hay dos tipos de Midrashim, hay Midrash Alajá y Midrash Agadá. ¿Está bien? El Midrash Alajá, o sea, de los psukim, quiere aprender la Alajá. Eso es Midrash Alajá. ¿Está bien? Entonces, si el Shema Israel dice, ama a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con con todas tus fuerzas, entonces ahí el Midrash va a tratar de explicar qué significa servirlo a Dios con todo tu corazón o con todo tu alma. ¿Está bien? Y entonces todos ustedes conocen, incluso si te están quitando el alma, ¿no es cierto? Que así interpretamos. Eso es Midrash Alajá. O por ejemplo, la Torah me dice que no podemos cuidar o tener en nuestra casa todo tipo de hametz. Pero la Torah no dice todos los detalles de qué es Hametz. Entonces ahí puede venir el Midrash que investiga el Pasuk y decirme, de acá aprendo esto. Ese es el Midrash original. Después, cientos de años más tarde, vino el Midrash Agadá, que es tratar de darnos enseñanzas que salen o se basan de los psukim. Pero está bien, pero eso, bueno, no vamos a entrar demasiado en eso. Entonces acá Hashem les dice que el pueblo de Israel tenían que cuidar y estudiar las mitzvot como condición de todo esto. Y a Shlomo le dice que tenía que servirlo, como dijimos antes, y que Hashem Doresh, sí, todos los corazones, que Hashem se fija en los corazones de la gente. Dice, Bekol Yetzer Machshavot Mevin, y también entiende los pensamientos. Im Tidreshenu Matzelach.
¿Qué? Y si lo van a pedir a Dios, lo van a poder encontrar, pero imtasbenu yatzmi jajaj laad. Pero si ustedes lo van a abandonar, Él los va a dejar para siempre. Eh, Pero eso es relativo. es relativo, es como la bendición. ¿Está bien? Esa es la bendición que le está diciendo David, o como lo está explicando David a Shlomo. ¿Está bien? Cómo debe ser la relación con Dios. Y ahora algo más interesante que le dice acá. וראה אתה כי אדוני בחר בך לבנות בית למקדש חזק ויעשה. Le dice, fíjate, Dios te eligió a ti para construir el Bet HaMikdash. Es algo muy difícil, por eso se le dice Hazak Bease. ¿A quién conocen que se le dice en el Tanaj muchas veces Hazak? A Yoshua, que tenía que venir y conquistar la tierra, porque era algo fácil venir y conquistar la tierra. Era algo fácil suplantar a Moshe, ¿no es cierto? Era algo súper difícil. Entonces, que quien tiene que hacer algo súper difícil, le digo Hazak. Más adelante en este capítulo, que se los voy a mostrar después, también le dice David, también se dice exactamente Hazak Behemat. Exacto como se le dice a Yeshua, también dice así. O sea, David sabía que Shlomo tenía una función súper difícil. También la de construir un Bet HaMikdash. No es fácil. Construir algo de Kedushá, ustedes no piensen que todo el mundo va a estar de acuerdo, que todo va a ser fácil, que todos van a entender. Es más, ¿se acuerdan que David dijo que él había empezado con los preparativos? Baiten David lishlomo beno et tavnita ulam. O sea, ya estaba todo diseñado, los arquitectos hicieron los planos, está bien, y no solo que le da eso, sino que acá explica todo lo que le da también los elementos para construir, y ven acá habla de Zahab, el oro que tenía que haber, y Kesef, la plata no, no los billetes que no existían en esta época. El Homer, muy bien. O sea, la plata, el material, ¿está bien? El material plata y eso es lo que da David. Esto un poco quería traerles de Divrei Yamim. ¿Por qué les traigo esto? Porque sin ver esto, lo que habíamos, el capítulo que nosotros habíamos empezado a ver, puede llegar a tomarse en cuenta que es algo como que muy vengativo por parte de David. Ahora vamos a ver la continuación. Estamos acá. ¡Oh! Llegaron. ¿Qué pasó? ¿Estabas practicando para el Mundial Sub-23? No, muy bien. Ven y sentate. Sentate. Llegaron nuestros alumnos acá. Nosotros, para la gente que está en casa, nosotros tenemos acá por Zoom, hay una señora, Alicia. Alicia, levanta la mano, por favor, que la gente te vea. ¿La ven, Alicia? Bueno, acá tenemos 3 generaciones, porque tenemos a Alicia, tenemos a su hijo Gaby y tenemos a los nietos de Alicia, que también vienen a estudiar acá en la clase. Entonces, continuamos como estábamos antes con esto. Miren, acá hice lío, ahora no sé salir de esto. Ahí está. Todo. Entonces, volvemos al capítulo. Y habíamos visto que al principio le habla la parte espiritual, lo que había que cumplir. Ahora empezamos a ver acá. Le dice David a Shlomo, וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה. Tú también sabes lo que me hizo Yoab ben Zeruya. ¿Quién era Yoab ben Zeruya? ¿Se acuerdan? El comandante en jefe del ejército de David era, la mayoría del tiempo era Yoab ben Zeruya. Que fue algo terrible que, fíjense acá como dice en Ibrit, Asher asa li, en forma personal, Yoab me hizo algo a mí. ¿Qué le hizo? Que acá no lo dice. Está bien, no lo busquen acá porque no lo dice. Lo hizo, no, se fue con el hijo, ¿no? ¿Qué? Se fue con el hijo. Con el hijo, ¿no? ¿Qué hizo? La rebelión. O sea, Absalom, el hijo de David, se había rebelado contra David.
y cuando Joab va a aplacar esa rebelión, David lo advierte y le dice, Leat ibni Abshalom, Leat. Leat es despacito, ¿está bien? Despacito quiere decir con cuidado. ¿Está bien? Le dijo que tengan cuidado. Y no tuvo, Joab pensó que era muy malo dejar a alguien que se rebela contra el rey en vida, por más que el rey mismo pidió, Joab lo mató al hijo de David, Absalom. ¿Está bien? Entonces acá David dice, Asher asa li. No lo dice acá, pero eso dicen muchos de los comentaristas que es esto. Después también dice otra, eso es a nivel personal, pero a nivel nacional, Asher asa li shne saret tzvaot Israel, leAbner ben Ner u leAmasha ben Yeter. Hubo dos personas que habían estado que habían estado tal vez con los enemigos de David, que habían estado con los enemigos de David, y que en teoría se habían arrepentido y se habían pasado para el bando de David, o lo apoyaban a David. Uno había sido Abner ben Ner, que había sido el comandante de Shaul, y en cierto momento vino a Hebrón a hacer un pacto con David, pero cuando se iba de Hebrón, Joab lo engaña y lo mata a Abner ben Ner. Y otra cosa pareció con Amashá, que David lo envió a congregar al ejército, lo habíamos visto no hace muchas clases, no sé si se acuerdan, y se ve que se pasó para el bando contrario, que estaba en tierras donde estaba el bando contrario, y también lo encuentra ahí Joab y también lo mata. Entonces acá lo que dice es, Joab mató a dos grandes generales del pueblo de Israel, a Abner y a Amashá. Joab decía, tengo mis razones para desconfiar, David no entiende de política lo suficiente, pero eso es lo que David le echa en cara, como que hizo algo malo para la nación de Israel. Y acá continúa y dice, Vayargem vayasem temem milchama beshalom. Puso sangre de guerra en época que tenía que haber shalom, o gente que quería hacer shalom. ¿Está bien? También, Raúl, Sí, perdón, menciona que se fue con su hijo Adoniao también, ¿o no? todavía no, más adelante. ¿Está bien? Dice, está bien, eso es algo de lo que dice. Y acá lo interesante es que David no le dice lo que tenía que hacer con Joab, pero le dice, Beasita que jochmatja, una frase que se usa hasta hoy en día. Uno no entiende algo o le quieren decir algo que tienen que entender uno algo solo, Beasita que jochmatja. Está bien, así le dice David a Shlomo, Velot ored shebato beshalom sheol. No dejes que muera de una forma común. Joab. O sea, que no llegue a la vejez o que no muera en su vejez. Eso es lo que le dice. O sea, es una persona que tienes que tener mucho cuidado. Ahora, hay quienes explican, antes de seguir, porque acá David sigue, Ulebne Barzilai Aguiladit hace Gesed. ¿Está bien? Cuando David se escapaba de Absalom, habíamos visto que Barzilai Aguiladí le dio, lo cobijó, lo recibió, entonces con él tenía que hacer Gesed. והיו אוכלי שולחנך כי כן קירבו אליי ובורחים מפני אבשלום אחיך. Y tienen que comer de la mesa del rey. Pero después hay otro más, והנה עמך שימי בן גרה, בן ימינים מבחורים, וקללה נקללה נמרצת ביום לכתה מחניים. Pero había otra persona que era Shimi, que habíamos visto, que cuando se escapaba de Absalom, David, de su hijo Absalom, lo insultó de terrible manera. Pero David dijo que después, cuando David volvió como triunfante y que la rebelión contra él no tuvo éxito, entonces David lo perdonó. Pero también David le dice, ¿qué pasó? Ah, no está acá encendido. Y acá también le dice, Beata altenakeu, kish jajamata, pero tú no lo dejes no lo dejes en limpio, es una persona inteligente y lo vas a saber hacer. Vedate taller taselo, vedate tzvato bedam shaol, y sabes también lo que vas a hacer con él. Y así muere David. Beishkat David mabotab beikaeber beir David, dice acá el pasuk 10.
¿Qué intenta hacer David antes de morir? De acuerdo a cómo ustedes lo interpretan. Le deja varias recomendaciones. Le deja Recomendaciones. varias recomendaciones, nos dice Shira. ¿Qué más? No le da orden directa, sino que Muy bien, no le piense. da orden directa, le recomienda acá a la gente por Zoom algunas ideas. ¿Qué es lo que pide David? ¿Qué le pide David a Shlomo? En base a lo que estudiamos, ¿sí? Si quieren decir o comentar. Que no cometa los mismos errores que él. Ninguno quiere comentar. Que no Eh, cometa los mismos errores eh, que él. Ahora, si ustedes van a Divrei Yamim, en Divrei Yamim, David habla de Shlomo como que era Nar Berraj. Nar es un joven, Raj, Suave. muy suave, muy tierno, o sea, y para entender de esta gente que se habló, tendríamos que volver a los capítulos anteriores, ¿no es cierto? Que lo habíamos visto. ¿Cómo volveríamos? Que no lo vamos a hacer en la clase, pero si ustedes acá, ¿de quién hablamos? Hablamos de, ¿sí? De Yoab ben Tzruya, hablamos de, Sí. sí, hablamos de Shimi, hablamos de Barzilai Aguiladí, ¿está bien? Son de las personas que acá hablamos. Entonces, si yo quisiera saber, todo esto pasó en la vida de David, un poco de cómo usar el sitio, que los puede usar también los que están en la casa. Las historias de David, nosotros sabemos que el libro de Shmuel, Shmuel 1, principalmente es Shmuel y Shaul. ¿Está bien? Shmuel 1 es principalmente Shmuel y Shaul, hay muy poco de David. O sea, la gran mayoría de las cosas que le pasan a David como rey, ¿en dónde están? En Shmuel 2. Abro cualquier lugar, abro acá en el proyecto, toco acá donde dice, ven acá donde está el nombre del título del libro, hablo, Perdón, me dicen que no se escucha el ¿qué? Me dicen que no se está escuchando el Zoom. ¿No están viendo? No se está Escuchando. ¿No me están escuchando? No sé si el micrófono. ¿Alguien, No, Agustín, ¿estás escuchando? ¿Se escucha? sí se escucha Yo claro, escucho yo escucho perfecto, claro. yo escucho bien. Yo también escucho ¿O perfecto. Alicia, ¿se escucha? Te escuchamos, lo que Sí, luego no se escuchaba en está voz alta. bien, Martín, Se perfecto. escucha Toda perfecto. Jaya también. Vos no nos escuchás a Todo. nosotros. Vos no Entonces nos Tú no escuchás me, acá a nosotros, voy a no me Shmuel. Shmuel, escuchas. libro, Shmuel, 2 Shmuel, o sea, Shmuel Bet, ¿sí? Y abro cualquier capítulo, no tengo que saber el número de capítulo, abro cualquier capítulo, toqué acá el 9 y me fijo acá al costado. Ven acá, temas del Tanaj. Toco aquí donde dice temas del Tanaj. Voy a ponerlo un poquito más grande esto, si pueden verlo. me dicen que alguien habló en el Zoom y, y nosotros no escuchamos lo que dicen. Espera, bueno, voy a poner, todos los que están en el Zoom pedimos que eh, estén Micrófono Mutados, apagado. con muteados. micrófono apagado, ¿sí? Todos los que están en el Zoom, porque hay gente a veces eh, Está haciendo ruido en paz. que hace ruido. ¿Está bien? Volvemos a pedir, todos los que están por Zoom estén con micrófono apagado. Continuamos. Entonces, voy acá a poner un poquito más grande, si pueden ver acá también los que están acá. Ven acá al costado lo que ven, tengo acá en la línea de tiempo, o sea, ¿qué habría acá? Ven acá temas del Tanaj, entré en cualquier capítulo de Shmuel, Bet, toco acá temas al costado, temas del Tanaj, y acá me dicen, ven en rojo, el tema principal es entre David y Ishboshet, ¿está bien? Que era uno de los descendientes de Shaul. Acá tenemos el fortalecimiento del reinado de David, el traslado del arca a Jerusalén. Por ahora no vimos el nombre de nadie de los que estábamos buscando, ¿no es cierto? Pero continúo. Y acá ya empezamos a ver, ¿sí? La rebelión de Absalom, y habíamos hablado, ¿no es cierto?, lo que pasó con Joab y durante la relación de Absalom, y fíjense que acá dice, ven que acá dice capítulo 15 y acá capítulo 20. O sea, todo lo que estamos buscando va a estar acá. Pero les quiero decir, esta no es una manera fácil de que ustedes busquen los nombres si no conocían, que casi todos los nombres que dije tenían que ver con la rebelión de Absalom. Otra manera más que tenemos para buscar
es acá, ven que dice busca en el sitio. ¿Está bien? El buscador lo están arreglando porque el sitio pasó, pero algo anda. Entonces vamos a poner Yoav. ¿Está bien? Vamos a poner Yoav. Vamos a poner, no sé si está escrito así o cómo está escrito. Puede estar escrito de distintas maneras. Ese es el problema cuando se busca en español. Así no lo encontró. Vamos a buscar así. O Y. Con Y está escrito, gracias. ¿Y con B larga, Shira? No sé. ¿Qué? No. No sabes. Espera. Acá tampoco encontró, no me lo encuentra. No sé si están dando el buscador. A ver. No, no lo encontró. Me falló la técnica hoy. Pero volvemos, vamos a volver al capítulo. Puede ser que el buscador no esté dando. Ah, acá encontró, algo encontró, creo. No sé si es esto. No, no es esto. Está. El buscador hoy, no sé, puede ser que tenga un problema, pero entonces teníamos las personas. Lo que les dije es, no, no importa, no importa, Gina, no quiero invertir demasiado tiempo, por supuesto, si lo voy a escribir a Yoav en hebreo, si el buscador anda, me va a encontrar, vamos a escribirlo en hebreo, Yoav, ¿está bien? Vamos a ver si nos anda en hebreo. Como es el sitio en español, no sé si anda en hebreo, lo estamos viendo, estudiamos juntos. Ahí está. Sí, antes también lo había encontrado así, pero me muestra demasiados lugares. Yoab 1300 veces que está en todo el Tanaj. A ver. No, me parece que hay un problema con el buscador hoy. Está bien, no vamos a entrar acá. Vuelvo. Está bien. Habíamos visto que todos estos tenían que ver mucho con la revuelta de Absalom. Era con los que tenían que ver todas estas personas. Y otra vez, si quiero ver sobre la revuelta de Absalom, entonces nuevamente habíamos visto que está en Shmuel Bet, y ahí habíamos visto a partir del capítulo 15, entre el 15 y el 19. Entonces, si quiero entender esto, ven que acá y sucedió después de esto que Absalom se proveyó de una carroza y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y ahí empieza la revuelta de Absalom. Entonces, bueno, para entender qué fue lo que pasó, había que ver con todos los que estuvieron en el tema de la revuelta, y es que están estas personas, que estaba Shimi, que estaba también, que estaba Joab, o que también estaba Barzilai. Ahora, la gran pregunta que podemos hacer es, ¿por qué David era tan importante cuidar a su hijo, que decía que era su hijo tierno? O sea, David entiende que Joab era una persona con mucha experiencia de muchas guerras, muchas revueltas. ¿Qué ustedes piensan que le hubiera sucedido en el momento, ¿sí? En el momento que David desaparecía de la escena? Lo que hubiera sucedido es que Joab, con toda su experiencia, con sus guerras y sus historias, se suma a todo esto. Quien una vez ya, como Shimi, que ya lo insultó a David cuando veía que David no tenía fuerza, va a hacer lo mismo con su hijo Shlomo cuando Shlomo no tenga fuerza. ¿Vieron que a veces hay gente que siempre está del lado de quien gana? ¿Sí? Hay una canción en hibrit, Anita Mido Ver el Atzada Menatzeach. Yo siempre me paso para el bando de quien gana. ¿Está bien? Entonces, así iba a ser también, iba a ser con Shimi Ben Gera. Entonces, David lo que trata de hacer es darle todo tipo de consejos de cómo podía actuar en una forma sabia Shlomo. ¿Para qué? Para que su reinado esté fuerte. Algo más que les quiero mostrar, David, ¿cuántos pedidos le había hecho a Shlomo? ¿Con cuántas personas tenía que hacer cosas Shlomo? Vimos con 3. Joab, Joab, que era el general. ser duro con Joab por un lado. Después o sea que le dijo que no deje que envejezca en paz, en otras palabras, ¿está bien?
Después dijo que tenía que hacer Gesed con Barzilai Aguiladi. Y después que también lo mismo que no había que dejar que con Shimi. ¿Está bien? Eso habíamos visto en los primeros versículos eh, que los vimos ahí. Entonces vamos ahora acá a los psukim, que estamos acá en Pasuk 8 y vamos a ver cómo Shlomo reacciona. Habíamos visto el Pasuk 10, ¿se acuerdan? Cuando David fallece, a partir del Pasuk 11. Dice, Vayamim asher malach David al Israel 40 shana behebron, malach 7 shanim, Yerushalayim malach 33 shanim. Los 40 años de David, 7 en Hebrón, 33 en Yerushalayim. Está David, Shlomo está en su reinado está bien firme, Betikon, Maljuto, Meot, Tikon, Nachon, sí, viene de ahí. Y ahora viene una historia súper interesante. Veamos a Adoniau ben Hagit. ¿Se acuerdan a Adoniau, los que estudiaron un poco? ¿Sí? Que Adoniau habíamos visto en el capítulo, en la clase anterior lo vimos, que se había proclamado rey. O sea, cuando pensaba que David ya no tenía más fuerza ni para contestar, ¿se acuerdan que el capítulo empezaba que David ya su cuerpo no se calentaba? Entonces uno puede pensar en una persona que su cuerpo no se calentó, ¿qué es lo que tiene para decir quién va a ser el próximo rey? Después de que murieron varios de los hijos de David, como que murió Amnón, murió Absalom, todos murieron, cada uno, sí, murió en cuestiones trágicas, el que venía en el turno por la edad era Adoniau. Y Adoniau se autoproclama rey y finalmente Bathsheba le va a hablar a David y lo que habíamos visto era que lo proclaman a Shlomo. Y Shlomo lo perdona a Adoniau. Porque la verdad, Adoniau no se rebeló contra Shlomo. ¿Por qué? Porque Shlomo todavía no había sido proclamado rey. ¿Entienden? O sea, como que tal vez dijo, yo me adelanto, si el turno es mío, y habíamos visto, gracias Esther, habíamos visto que era verdad que Bathsheba le había prometido, que David le había prometido a Bathsheba que su hijo iba a ser el rey. Pero en el Tanaj no figura en ningún lugar que David lo hizo público eso. ¿Entienden? Entonces puede ser que Natán, que el profeta lo sabía, pero no era algo público tal vez. Entonces, bueno, a Adoniau lo prometen. Pero le perdonan la vida a condición de que no haga nada malo. Y lamentablemente, Adoniau, como se dice en criollo, metió la pata. Que seguro no dice así Shira en México. ¿Qué? Sí. ¿Sí dice lo mismo? Bueno, ¿cómo mete la pata Adoniau? Adoniau le va a hablar a Bathsheba. Veabo Adoniau ben Hagit, el Bathsheba em Shlomo, va a la madre de Shlomo, ya David estaba muerto. Batomer a Shalom Boeja. Lo ve ahí Bathsheba, ¿qué quiere este? Shalom Boeja, ¿está todo bien? Vayomer Shalom, sí, Shalom, todo bien. Vayomer, Davarli Elaich, Batomer, Daver, dice, tengo algo para decir, habla, como que te voy a escuchar. Vayomer, Ad Yadat, estoy acá, ¿está bien? ¿Ven acá? Acá se me borra, el lápiz se me desaparece, pero lo voy a poner de nuevo. No, no era esto, era esto. Y le dice, Ad Yadat Kili Aita Meluja, yo me merecía el reinado. Vealai Samu Kol Israel Pneem Limloch, no solo que me merecía el reinado, todo el pueblo de Israel estaban esperando que yo reine. Así dice Adoniau. Batisoba Meluja, Batile Aji, pero ¿cómo se dice en hibrid dar la vuelta? Listobeb, ¿no es cierto? Betisoba Meluja. O sea, venía el reinado, el reinado venía hacia mí, el reinado se dio vuelta y fue para mi hermano, pero estoy tranquilo, que me Hashem Aitalo, porque esto le vino por Hashem. O sea, Hashem quiso que las cosas sean de otra manera. Pero, ¿vieron como Hashem quiso, pero me lo merecía yo? Es lo que le está diciendo.
Si primero le viene a decir todo, y vos le dice a Bathsheba, tú sabías que me merecía yo el reinado. Sabías que todo el pueblo de Israel esperaba que yo reine, pero la cosa se dio vuelta. Es por la edad. No, El por la mayor. edad, por eso dice que él se lo merecía. El turno era de Y él. ahí, ¿cómo mete la pata? Dice, Beatá Sheilá Hata Noji Shoel Mimach. Tengo un solo pedido. Alta Shibit Panay, no me hagas volver con las manos vacías, ¿sí? Aunque dice cara. Batomer Elab, a ver, bueno, habla, estoy de acuerdo, le dice Batsheba. Bayomer, Imbrina le Shlomo Melech Kilo Shibet Panay. Decirle a Shlomo que a ti no te deje con las manos vacías, o sea, lo que yo te pido a ti, tú se lo pides a Shlomo. O sea, Adoniau no se animaba a qué? Hablar directamente con Con Shlomo. O sea, ¿quién usa? a la A la madre. mamá. ¿Está bien? O sea, la conocen, ¿no? Cuando uno no quiere a veces estos bien, intermediarios. ¿Está? Entonces usa a la madre y Como le que está dice, ¿qué? manipulando la situación. Exactamente. Baiten li et Abishag Shunamit leisha. ¿Cuál era el pedido? Que me dé Abishag Shunamit como esposa. ¿Quién era Abishag Shunamit? ¿Se acuerdan La que que David, calentaba ¿se la acuerdan que sangre. David no se calentaba? Es la joven que le trajeron a David para que tenga un poco de calor. Aunque hay distintas ideas qué posición civil o legal tenía Abishag. En ningún lugar dice que fue su esposa. Es más, dice explícitamente que no tuvieron intimidad. Tampoco dice que era su concubina, Dice que le servía. pero era la joven que le trajeron a David para que David tenga calor. ¿Está bien? Se puede interpretar para los dos lugares. No existe eso, que es una mujer joven para que un viejito tenga calor. Sí. Era su metapelo. Era que si una metapellet le dicen, vos tenés que hacer que el anciano entre en calor, suena mal, ¿está bien? Entonces hay discusión qué era Abishag Shunamit. Pero imagínense a Bathsheba que había sido la gran esposa de David, La preferida. ¿no es cierto? ¿Y quién es esta Abishag Shunamit? Vieron, cuando a mí lamentablemente me tocó ver la vida a veces cosas difíciles, ¿no? Como conocí a una persona que era un gurú de un grupo hasídico, que todo el mundo de Yerushalayim venían los hasidim a hablar con él, vivía en Gush Etzion, esta persona famosa, ¿tá? Yo era medio amigo de él, lo traía a que nos haga cosas cuando yo era Hayal y que venga y que cante, bueno, está muy bien, y iba, hacía, no importa, tenía como mucho contacto en teoría con Hashem, esta persona, y después de varios años voy, lo visito en la casa, y la gente del mismo pueblo, un pueblo todo religioso, muy religioso, me dice, ¿viste en la casa a la otra esposa? ¿Qué digo? ¿Qué otra esposa? A la nueva, no, yo vi a la de siempre. ¿Y no viste una más joven? Sí, vi. Ah, esa es la otra esposa. ¿Cómo la otra esposa? Sí, tiene dos. Tiene la esposa de siempre, que tenía hace 20, 25 años, y tiene una más joven también. ¿Está? Que haciendo Ibodedut, que Hashem le dijo que tenía que tomar una esposa más. Pasan los años, Shabbat Masúa en Hebrón. Hicimos una sola vez, hicimos Shabbat Masúa en Hebrón, en Kiryat Arba. Voy a Meharata Machpelah, me lo encuentro. Oh, bueno, ¿cómo está? ¿Tanto tiempo esto? ¿Por qué no venís a visitar? Bueno, ¿en qué dónde vivís? Acá en Kiryat Arba. Kiryat Arba es la ciudad al lado de Hebrón. Voy Shabbat a visitar a la tarde, golpeo. ¿Y con quién estaba? ¿Una tercera? Solo con la esposa joven. A la esposa más grande la había dejado en el otro Ishu. ¿Está bien? O sea, fue una persona en teoría religiosa que consiguió como un ishur medio por atrás, de conseguir una segunda esposa, no sé, algo medio raro, pero finalmente ¿con quién se terminó quedando? Con la más joven. ¿Qué era Abishag a los ojos de Bathsheba? La joven que le traen a David en lugar de quién? En lugar de ella. O sea, era el plan perfecto de por qué pedirle a Bathsheba que si había una casa del rey y que la madre del rey podía vivir ahí,
y que Abishag había vivido ahí, es la oportunidad única para, Como chau, venganza. chau, Abishag, Sí, sí. anda con Adoniau, chau, ¿entienden? Que podía ser el plan perfecto para ella. ¿Estás bien? Hasta ahí. Top. A Batsheva le parece bien la idea. Dice, Adaver aleja el Amelech. Voy a hablar con el rey. Betapó Batsheva el Amelech Shlomo, le da verlo, viene a hablarle de Adoniau. La gran idea. Se levanta Shlomo, Beishtacha, se posterna delante, se sienta en su silla, pone la silla de la matrona, la madre del rey, a su lado derecho, o sea, le da mucho honor. Ven como que el Tanaj me está relatando, se levanta, va hacia ella, se sienta en su trono, pone el trono de la madre al lado de ella, Descriptivo. hasta que ella hace la pregunta. Sheila, no, en el Pasuk 20, la pregunta que ustedes ya no que sí, y Shlomo le dice, Shalimi, kilo shivet paneich. Pregunta a mi madre, no te voy a dejar con las manos vacías, eso decimos en español. Entonces, le dice, Batomer Yutana Bishaga Shunamit le Adoniau Ajija Leisha. Sí, se le puede dar a Adoniau, tu hermano, darle a Abishag por esposa. Y ahí Shlomo, imagínense que Shlomo se levanta así todo enojado, empieza a salir humo de la cabeza de Shlomo. Vayan a Melech Shlomo, vayan a Yimol. Belama Choelet et Abishag Shunamit le Adoniau. ¿Por qué pedís a Abishag Shunamit para Adoniau? Ni siquiera dice que se la está pidiendo por esposa. Shalilo Tameluja, ¿por qué no le pedís el reinado también? Gadol, Mimeni, porque él es más grande que yo, ¿no? Velo Eviatar a Cohen, Beyoab ben Tzruya. Y con él también están Eviatar el Cohen y Yoab ben Tzruya, que ellos se habían sido quienes habían estado con Adoniau cuando Adoniau, habíamos visto en los mapas la semana pasada que ellos se habían proclamado en las afueras de Jerusalén. Esto era el comité, el reinado era Adoniau el rey, Abiatar Cohen Gadol y Yoab ben Tzruya comandante en jefe del ejército. ¿Está bien? Entonces ya está, ya tiene todo. Lo único que le faltaba era como la esposa del rey anterior, y ya tiene todo. Y ahí Shlomo dice, en otras palabras, esto se acabó con Adoniau. ¿Está bien? Con Adoniau y lo manda a que lo maten a Adoniau. ¿Está bien? Ah, porque ya vio que no estaba calmadito. Porque ya vio que estaba haciendo todo tipo de planes como nuevamente para tapar el reinado. ¿Está bien? Que, fíjense, no había sido uno de los pedidos de quién, de David. David no le había dicho nada sobre Adoniau, pero vemos que para que el reinado esté firme, o sea, Shlomo tenía que ocuparse de la nueva revuelta tal vez que se estaba armando. De Eviatar, David tampoco dijo nada de Eviatar, pero Shlomo le dice, Leviatar a Cohen Amar Amelech anotot lech el sadeja, kish mavetata. Dice, andate a Anotot. Anotot es una ciudad que está acá fuera de Jerusalén, que era para los Kohanim que no servían en el templo, ¿está bien? O sea, que no tenían función, como que fueron expulsados de ser los Kohanim Gdolim. Entonces le dice, andate ahí, ¿sí? Entonces le dice, no te voy a matar porque llevaste el Aarón Hashem. O sea, cargaste el Aarón, ¿sí? Hashem Elohim, delante de David, entonces, y también sufriste con mi padre David, entonces a Shlomo, a Abiatar, lo expulsa, dice, Beigaresh Meyot Cohem la Hashem, le malet duvar Hashem asher diber el bet Eli Beshilo. Y es para cumplir también acá, es algo que comienza, si van a Shmuel, los capítulos 2, 3 y 4, el principio de Shmuel, que ahí están todas las cosas malas de la casa de Eli a Cohen. Entonces dice, esto era para cumplir la promesa que sucedió ahí en el comienzo del libro de Shmuel, que los descendientes de Elí no iban a seguir siendo los que iban a ser los Kohanim delante de Hashem. Si vamos para atrás, ¿está bien?
voy al comienzo de Shmuel, porque si no, no entiendo lo que estoy diciendo. Acá, gracias, Sorit, me hiciste entender que no se entendía. No, bueno, porque yo no sé. Ya, No sé. voy al comienzo de Sefer Shmuel, voy a Shmuel 1, capítulo 2. Voy a Shmuel 1, capítulo 2, espero que se abra. Muy bien. Abro acá nuevamente y acá tal vez se puede llegar a ver esto, lo que estoy hablando en los capítulos 3 o en el capítulo 4. ¿Está bien? Voy a ir al capítulo 3. No, acá no, tal vez en el próximo, en el capítulo 4. Eh, Acá fíjense, eh, acá dice, el arca de Dios fue tomado y murieron los dos hijos de Eli, Hofni y Pinhas. Los hijos de Eli, Hofni y Pinhas hacían lo que se dice hoy en el hibrid de hoy en día, podemos decir mucho Hilul Hashem. La gente traía korbanot y venían con un tenedor grande de atrás para sacar partes del corbán que no podían ellos esperar. Como consecuencia de eso, se le dijo a Elí que sus hijos iban a morir y que sus descendientes no iban a seguir siendo los Kohanim, ¿está bien? Entonces, y acá nos relata cuando le llega la mala noticia, ¿está bien? La mala noticia a Elí, que acá habla que cuando le dicen que es la mala noticia, y también Elí muere, que ahí que se cae de la silla, y es lo que le pasa ahí, pasan un montón de todo tipo de cosas malas. Entonces acá en lo que estamos estudiando, dice esto ya había sido prometido, si van a ir también acá a los principios del libro de Shmuel, le había sido prometido a Elí que así eso iba a suceder, ¿está bien? Con él. Acá ven que acá Shmuel les discute un poco, discuten un poco también aquí lo que pasaba con Elí, vienen acá lo que dicen que también decían que los hijos de Elí hacían cosas malas con las mujeres y que también acá todo lo que sucedía, entonces acá es todas las cosas que nos están diciendo. Eso era como un paréntesis que nos abrió acá en el libro para decirnos lo que sucedió acá, que Abiatar se fuera para también cumplir lo que le había sido prometido también ahí a Elí con lo que iba a suceder. Entonces, este es el segundo tema que tiene este capítulo. Al final de este capítulo, que eso no lo vamos a ver en parte detallada, es lo que hace hacer Shlomo con cada una de las personas. Ahora, algo interesante, fíjense que acá, para ahorrar un poco de tiempo, se los muestro ya en español, que fíjense, dice, y llegó a Joab la noticia. ¿Cuál era la noticia? De lo que había pasado con Adoniau. ¿Está bien? Entonces, y que también Shlomo los puso en la misma bolsa a Adoniau, a Ebiatar y a él. Adoniau lo mató. A Ebiatar lo expulsó y le dijo que lo perdonaba porque llevó la reina. Entonces, si Joab dice, con todo lo que yo le hice también a David y todo eso, a mí no me van a perdonar tal vez. Entonces, Joab mismo va y se agarra de Carnota Misbeach, que acá dice los cuernos del altar, que es lo que está dicho ahí. O sea, que era una manera, a veces en la antigüedad, que querían protegerse de que no les haga nada, querían ir a un lugar sagrado para que no haya sangre en un lugar sagrado. Hay un artículo muy interesante que les recomiendo leer. Ven acá, estamos en el capítulo, ¿no es cierto? 1 Reyes, capítulo 2. Y lean les recomiendo leer este artículo. El altar no es un refugio, ¿está bien? No lo vamos a hacer ahora por cuestiones de tiempo, pero habla qué pasa con lugares sagrados. ¿Qué pasa cuando
lugares sagrados se usan para hacer cosas que no están bien. O cuando gente, en vez de cumplir con la ley, quieren escaparse a un lugar sagrado para proteger. ¿Quieren leer lo que pasa con el Hamas? ¿Qué pasa cuando el Hamas hace túneles dentro de un lugar que es para rezar, dentro de una mezquita? ¿Cómo tenemos que actuar? Cuando usan un lugar que tiene que ser un lugar de santidad, que ellos lo santifican no para la vida, no para dedicarse a Dios, sino para la muerte. ¿Entienden? Entonces es muy interesante. Acá el artículo habla también de cuando el terrorismo trata de usar, no fue escrito estos últimos meses, pero no es nuevo el tema este, ¿está bien? El altar no es un refugio, les recomiendo estar. Incluso el libro de Shemot ya dice que si una persona peca, no hay que dejar que se aferre del Mizbeach para salvarse. O sea que ya era un concepto que se sabía que la gente iba a querer salvarse así. Entonces, eso es lo que pasa como... Y hay algo que en Ibrit hay una expresión graciosa que es al Rosh Ganav Boer Akoba, ¿sí? Que a veces dice que si viene un ladrón, se roba un sombrero y se lo pone, el sombrero robado, entonces eso es lo que pasa. Y acá que Joab, cuando nadie lo acusó por ahora, solamente David había dicho, no deje que eso, pero cuando se está aferrando al mismo de los cuernos del altar, él mismo se está autodelatando. ¿Entienden? ¿Por qué fue ahí? Si Shlomo no lo mandó a perseguir, no lo mandó a llamar, lo único que le dijo era que le había contestado a Bathsheba, era que lo único que faltaba que para Adoniao es que Eviatar y Absalom estén con él. Pero no dice que había hecho algo, pero bueno, Absalom tal vez se la veía venir, Joab, se la venía a ver y Joab pasa eso. Después con Shimi Ben Gerá, Shlomo le hace como una trampa, no se apura, le prohíbe salir de Jerusalén, y si iba a salir de Jerusalén, iba a tener la pena capital. Pasaron 2 años, se le escaparon los esclavos, los quiso ir a buscar, y eso fue tal vez un proceso que sucedió, pero algo muy interesante, ¿cuántas cosas le dijo David a Shlomo que haga? Vamos, Shira. ¿Cuántas? Tres cosas. Entonces, habíamos hablado 3 personas, ¿no es cierto? Habíamos visto que acá les estoy mostrando en la pantalla, Yoab ben Zruya, que haga bondad con los hijos de Barzilai y después que se le ocupe de Shimi. Por ahora nosotros vimos que se ocupó de Yoab, ¿está bien? Que es lo que estamos viendo acá. Finalmente se ocupó de Yoab, que acá son los psukim que estoy mostrando en la pantalla, los voy a poner más grande. Después de ahí, que se ocupa de ahí, Shimi, ¿está bien? ¿Se acuerdan? Shimi, el que había insultado a David y que finalmente los siervos se le escaparon y se mereció la pena de él. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que no dice nada? Acá sigue y el capítulo termina. ¿Qué está faltando? Joab, ¿Qué? como inconclusa, en suspenso. La actividad O sea, de David Joab. había dicho cosas para fortalecer el reino. Algunas de las cosas que eran, cosas que había que hacer con Mitzuot, que era lo que habíamos empezado, otras cosas con gente que hay que cuidarse de que te pueden destruir el reinado, como Shimi, como Joab, tal vez Eviatar lo expulsa, que eso es lo que habíamos. Adoniau solo se mete en el problema, que no era lo que había. Pero David había pedido que haga también Shlomo Gesed. Y el Gesed no aparece acá. Con Bene Barzilai, los hijos de Barzilai, que lo habían protegido. Barzilai lo había protegido. David lo quiso traer con él a Jerusalén, pero él dijo: no quiero, ¿quién necesita a alguien anciano como yo? Pero dice: bueno, con los hijos de él, haz Gesed. Pero no dice en ningún lugar que Shlomo escuchó eso. El Rab Shuki Reis, que es el que hace todos estos proyectos en hebreo, hoy me dijo que tal vez el Tanaj nos está indicando un problema que tuvo Shlomo, que Shlomo escuchó parte de los consejos,
que David entendía que para que haya reinado por un lado tiene que haber mano fuerte, ¿no es cierto? Como con Joab, como con Shimí. Pero por otro lado, cuando hay Gvurá, en la Kabbalah, en la mística judía, ¿cuál es lo contrario de la Gvurá? Eso. Gesed, bondad. Entonces David le quiere enseñar a Shlomo cómo hacer melujá, cómo hacer el reinado. El reinado se hace con Gvurá, pero también con Gesed. ¿Entienden? Gesed es con bondad, Gvurá es con la valentía, la fuerza, pero Gesed es con la bondad. Los buenos modales. Y se ve que el Tanaj nos quiere indicar que a Shlomo algo le faltó de entender el mensaje completo de David. Lo último, y con esto terminamos, los llevo a Crónicas 1, capítulo 29. Perdón, que ¿Qué? te interrumpa. Martín me escribe que alguien quiere decir algo. ¿Alguien quiere decir algo? Que hable. Yo no le cerré el micrófono. El que quiera hablar algo por el Zoom puede. Yo no lo cerré automáticamente. Ah, ok. Si alguien quiere preguntar algo por Zoom, puede preguntar. Top. Nadie está preguntando. Top. Crónicas 29. Estamos en Crónicas 1, capítulo 29. El último capítulo de Crónicas 1. ¿Está bien? Acá David, bueno, está diciendo, ven, acá empieza así. Vayomer David Amelech lekol akal, le dice David a todo el público, Shlomo beni echad bachar bo Elohim. Mi hijo es el único que lo eligió Hashem. ¿Se acuerdan cómo David siempre les dije que lo describía Shlomo? Nar barraj. ¿Se acuerdan? Que es joven y tierno. Beamelajá gdolá. Y es mucho el trabajo que hay para hacer. ¿Se acuerdan? Habíamos visto en Crónicas 1, capítulo 28, Hazak. Es tierno, es joven, hay mucho trabajo para hacer. Kilole Adama Viraki le Hashem Elohim. Sí, que tal vez esto es solo para Hashem, en la capital. Y acá dice que todo lo que David había preparado, que eso no importa, que ya lo habíamos visto. Acá dice todos los metales, los trabajos que se hicieron. Acá esto es importante, esto es un alajá. Cuando uno se equivoca y empieza a decir una brajá que no se necesita, uno puede decir, ¿cómo se aprenden las brajot? Vaibarech David et Adonai leine kol hakal. Vayomer David, Baruch ata Adonai, Elohe Israel, Avinu me'adolam bead olam. O sea, cuando uno empieza a decir una brajá, ¿sí? Y puede decir Olam Deni Juqueja o puede completar el pasuk acá. Porque estoy completando un Baruch Atah Hashem, Elohe Israel, Avinu Me'olam Be'ad Olam. Está bien que acá dice David, y David le dice a Hashem, esto decimos cuando leemos la Torá, por eso les traigo este pasuk, que esto es parte del discurso de David cuando está muriendo, que no lo teníamos en Melahim. En Melahim no está, por eso se los complemento, porque no se hacen clases, para que en una clase solo de Divrei Yamim, muy especialistas hay que ser. Entonces acá dice David, Leja Adonai Agedula Beagbura Beatiferet. Ahora ya saben de dónde sale el pasuk cuando cantamos todos los Shabbatot. Beanetzach Beodot Kijol Bashamim Baaretz Leja Adonai Amacha Mitnaseh Lechol Lerosh. Así que lo tenemos acá. ¿Está bien? Y sigue. Acá las brajot que da David en ese momento. Y finalmente dice David a su hijo Shlomo que ponga su corazón de hacer todo lo que decía, que construya la capital y וישב שלמה על כיסא השם למלך תחת דוד אביו, ויצלח וישמעו אליו כל ישראל. Todo Israel escuchan todo lo que sucede ahí y que la silla de Shlomo está muy fuerte y cómo termina acá, cuánto reinó David, que ya lo habíamos visto, pero en Melahim parece que David muere con todo tipo de revueltas, con todo tipo de cosas. Acá, Vayamot Sevatová,
Ken Sheva Sabea Yamim Osher Bechavot, saciado de muchos días de riqueza y de honor, Vaimloch Shlomo Benot Tachtav. Estaba su hijo Shlomo atrás de él. O sea, la culminación acá es una culminación esplendorosa. Habla de Hashem, habla del Bet HaMikdash, dice las brajot de todo el pueblo, y Shlomo lo sucede a David, y así termina la historia de David, de acuerdo a Divrei Yamim, y así vimos que empezó el reinado de Shlomo, que dice que estaba muy fuerte, el reinado de Shlomo, y bueno, con esto hasta acá llegamos hasta hoy, Besrat Hashem. Pero no dijo nada de Barcilar ya. ¿De qué? De Barcilar. Ya no se comenta nada. No, no lo dice. Otra vez, el Rav Shuki, que yo estudio con él, aprendo mucho de él, él dice que el Tanaj nos está queriendo indicar que Shlomo no comprendió todo lo que David le quería enseñar de cómo tiene que ser el reinado del pueblo de Israel. Y por eso también Shlomo, tal vez, por eso él va a ser el último rey unido de todo Israel. La hoja que ustedes tienen acá, está bien, se la muestro también a los que están acá. Ay, esto con esto, la hoja no se ve. Ahí, la hoja esta que tienen acá, fíjense, después de Shlomo, acá les muestra que el reinado se divide. O sea, Shlomo va a ser el último rey de eso. Y a veces, para poder ser rey de todo un pueblo, hay que saber actuar con Gburá y con Gesed. A veces uno tiene que saber cómo hacer con esto que suceda. Y bueno, y lo que el Rav Shuki me dijo es que Shlomo no supo captar totalmente el mensaje de su padre. ¿Está bien? Bueno, hasta acá por hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes acá y en el Zoom. Besat Hashem, en 2 semanas continuamos.